El Salmo 32, ya hemos tenido la lectura de este salmo de forma completa, ya hemos orado por la prédica y les invito a considerar este salmo juntos, un salmo testimonial porque David habla en primera persona, su experiencia. Algunos lo han agrupado a los salmos penitenciales. ¿Qué significa esto? Que menciona la culpa y su medicina, es decir, el perdón de Dios. Era un salmo favorito de San Agustín. No sé si han leído alguna vez a San Agustín. Hay de todo en San Agustín, cosas muy buenas y otras no tanto, pero es su corazón para Dios, es innegable. Y también era un salmo preferido de Martín Lutero. Este salmo es como un electrocardiograma de un creyente. Básicamente David presenta su corazón, pero es el electrocardiograma de todo creyente luchando en su vida espiritual con altos, con bajos. Así que les doy un bosquejo como guía del sermón. Tiene este bosquejo 4 puntos. Voy a intentar abordarlos rápidamente y desde este salmo vamos a ir a la cena del Señor. ¿Está bien? Menciono los 4 puntos rápidamente. Versículos 1 y 2. El creyente es definido, es decir, ¿qué es un creyente según la Biblia? En segundo lugar, el creyente debilitado. Versículos 3 y 4, es decir, que los creyentes pueden andar en debilidad en ciertas etapas de su caminar con Dios. En tercer lugar, el creyente disciplinado, 5 al 7, es decir, Dios disciplina a sus amados hijos. Y en último lugar, el creyente discipulando como producto de todo este obrar de Dios en nuestras vidas, nosotros nos abocamos a enseñar a otros. Así que el creyente discipulando, versículos 8 al 11. El creyente es definido en los primeros 2 versículos y comienza diciendo: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si bien David está hablando de él mismo, lo extiende a todos aquellos. Esta bienaventuranza, 2 veces menciona bienaventurado, significa una persona satisfecha, una persona que se siente completa, se siente espiritualmente en la vida, completa, con contentamiento, lo cual no es poco en este mundo terrible, hostil. Tiene bienestar interior, más allá que fuera de sí mismo el mundo es complicado. Pero esta persona es una persona que tiene contentamiento. David expresa su convicción de quién es un hombre completo, satisfecho, feliz. Es el creyente. Es una persona que ha sido perdonada, está muy claro allí en el versículo 1, es una persona que está bien con Dios a partir de ese perdón. Es decir, ese perdón le ha dado esta posibilidad de caminar en paz con Dios. David, sin dudas, el rey David, quien fue un hombre o el hombre más popular de sus días, estamos hablando de 1 milenio antes de Cristo, encumbrado en el poder, excesivamente rico, está declarando estas palabras: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Es su propio testimonio de todo lo que él vivió, que son muchas cosas, muchísimas cosas. De todo lo que él ha vivido, él dice: no hay algo más valioso en esta vida que estar bien con Dios. A propósito, usted
¿Está bien con Dios? No necesita responder, solo quiero inducir un pensamiento en su corazón. Y Pablo utiliza este salmo en Romanos para presentar el Evangelio. Y es por esa razón que Lutero le llamaba a este Salmo 32 un salmo paulino. En Romanos 4:6 dice así: David habla, es decir, Pablo está acreditando que este salmo le pertenece a David, y dice así, Romanos 4:6, David habla de la bienaventuranza, es decir, de la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Y qué pasaje cita? Salmos 32, versículos 1 y 2 en su argumentación. Y en su presentación, que va de menor a mayor, concluye con un pensamiento precioso en Romanos 5:1 que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos dos primeros versículos definen qué es un creyente según las Escrituras. En este mundo hay muchas definiciones de qué significa ser un creyente, pero la Biblia es la que nos debe definir qué es un creyente, porque es la palabra de Dios, tiene la autoridad y el respaldo de Dios. ¿Y quién es un creyente? Bueno, es una persona que ha sido perdonada por Dios, que es libre de culpa, disfrutando de un espíritu limpio delante de Dios. Él puede disfrutar de todo lo demás en esta vida porque él está en paz con Dios. Y viendo ahora nosotros este salmo, viendo ahora el Nuevo Testamento, sabemos que esa bendición se alcanza en su plenitud cuando Dios nos declara justos al creer en Cristo. Si unimos este Salmo 32 y legítimamente como lo usa Pablo, podemos decir, somos nosotros los cristianos, los que hemos creído en Jesús, estas personas maravillosamente bendecidas, deberíamos sentirnos así. En el versículo 2 dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. Esto no significa, obviamente, que no podemos estar autoengañados. Todos nosotros en algún aspecto vivimos con puntos ciegos. Podemos estar engañados. No significa este versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño, que no podría pasarnos. Tampoco significa que no podríamos, bajo ciertas circunstancias, engañar a otros. De hecho, lo hacemos, más de lo que nos gustaría reconocer. Entonces, ¿qué significa? Bueno, lo que sí significa es que este hombre bienaventurado toma a Dios en serio. Toma la santidad de Dios muy en serio. Y a la luz de esa santidad vive una vida íntegra, no una vida doble. Bien, es una persona que vive delante del rostro de Dios. Y esta clase de vida interior es de alguien que está en paz con Dios y desea continuar en paz con Dios. No quiere perder esa bendición de caminar con Dios. Es demasiado precioso y uno no quiere despertar de eso. Yo recuerdo cuando llegué a la fe, después de haber vivido una vida de drogas y de misticismo, y llegué a conocer a Dios por medio de Cristo. Y cada mañana me levantaba pensando si esto iba a durar. Y obviamente que va a durar porque es la vida de Dios en nosotros, es la vida eterna. No queremos que esto se detenga, queremos continuar caminando así. Entonces, en cuyo espíritu no hay engaño, es que uno no quiere distanciarse de ese Dios precioso. Esta persona se ha arrepentido de todos sus pecados conscientes.
se ha arrepentido de todos sus pecados conscientes, porque hay pecados que no somos conscientes, pero que aún Dios también perdona cuando venimos a Cristo. Pero de lo que somos conscientes, cuando llegamos a Cristo, llegamos en un arrepentimiento sincero y total. Pensaba en un hombre que tiene varias amantes y quiere poner fin a esta vida y quiere recomponer su matrimonio y se sincera con su mujer, habla con ella y le confiesa su doble vida. Le pide perdón diciéndole que dejará a 2 de sus 3 amantes. En arrepentimiento dice, voy a dejar 2 de mis 3 amantes. Bueno, eso seguramente no podrá corregir su matrimonio. No va a poder recomponer con esa actitud. Bueno, menos con Dios. La clase de persona que llega a Cristo es la persona que se arrepiente de todos sus pecados conscientes. No hay tal cosa como un arrepentimiento selectivo. No puede haber perdón sin un deseo genuino de ser limpiado de todo pecado. De todo pecado. Dice el versículo 2, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando nosotros, los que usamos GPS, si usted es como yo no creo que voy a la panadería de la esquina y pongo el GPS, no quiero exagerar, pero los que somos dependientes del GPS sabemos que hay 2 direcciones que son claves: dónde estamos ubicados y a dónde vamos. El arrepentimiento es un acto con 2 direcciones. Desde el pecado tenemos que reconocer que estamos morando en el pecado y desde allí nos trasladamos, dejando atrás una vez y para siempre, hacia Dios por medio únicamente de Cristo Jesús. Ese es el arrepentimiento. Es reconocer dónde estoy, mi ubicación delante de Dios en pecado, y me dirijo dejando atrás para siempre el pecado, me dirijo a Dios por medio de Cristo. Jamás un pecador sería aceptado aparte de Cristo. Jamás Dios aceptaría a alguien que venga a Él por otra puerta que no sea su hijo. Jamás. La salvación tiene una sola puerta, como el arca de Dios en los días de Noé. Solo una puerta. Y Cristo es el único mediador. Cristo dijo, yo soy la puerta, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Una sola forma de estar en paz con Dios es por medio de Cristo Jesús. No importa cuán sinceros se los pueda ver a millones de personas de otras religiones, no importa. No importa la sinceridad de la fe. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Dice el versículo 1, cuán bienaventurado es aquel. Y podríamos decir que ha venido a Cristo pidiendo humildemente ser perdonado de todos sus pecados. De una vez y para siempre, ciertamente será perdonado porque es lo que promete el Evangelio. Ciertamente será hecho hijo de Dios si él viene en los términos de Dios. Juan 1:12. A todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Bienaventurados. Esta es la definición de un creyente. Un creyente es definido aquí como un hombre que ha alcanzado el perdón de todos sus pecados por medio de Cristo. En segundo lugar, vemos el cuadro de este mismo creyente, pero en debilidad. Versículos 3 y 4. Ahora pasa de una declaración doctrinal y muy general, versículo 1 y 2, pasa a compartir una experiencia muy personal. Es decir, el rey
el rey David está abriendo su propio expediente, su historial con toda la nación de Israel y con nosotros. Muchos comentaristas coinciden que David escribió este salmo luego de su adulterio con Betsabé y luego, obviamente, de su restauración espiritual. Pero la realidad es que no hay evidencia, por lo menos en este mismo salmo, ni en ningún lugar de la Escritura que tenga esa conexión, pero estimamos que podría ser. Versículos 3 y 4, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Selah. David describe cómo él llegó a sentirse cuando ocultó pecado en su vida. Es muy claro, el versículo 4 dice, mi vitalidad se desvanecía, se secó espiritualmente. Y creo que todos los creyentes nos identificamos con esta expresión, se secó espiritualmente. Los síntomas son muy similares a alguien que se va apagando hasta la depresión. Karl Menninger, quien fue el fundador del primer hospital psiquiátrico de los Estados Unidos, allí nacieron estos hospitales, él dijo algo muy interesante: si yo pudiese convencer a mis pacientes de que sus pecados han sido perdonados, el 75% de ellos se irían de alta. Muchas personas se enferman por la culpa y en muchos casos porque no saben cómo lidiar, cómo superar la culpa. David era un verdadero creyente que endureció su corazón contra Dios y describe aquí los síntomas de su situación, versículo 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Es decir, por alguna razón David se endureció. Un consejero bíblico a quien yo estimo muchísimo escribió lo siguiente, dice: la energía que se usa para mantener la culpa fuera de nuestra mente puede causar tal tensión en el cuerpo que lo llegue a enfermar. Personas que están luchando entre confesar o ocultar. El precio que es confesar y el precio que es ocultar. Y allí están en esa tensión que finalmente los enferma. Dice el versículo 4, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Observen que David está atribuyendo a Dios este estado. Dice tu mano. Sentía que la mano de Dios lo estaba aplastando. Era su percepción. Es decir, que lo que él estaba viviendo era un asunto entre él y Dios. Y ese es un asunto clave a la hora de resolver nuestra vida espiritual. En el Nuevo Testamento vemos este tipo de debilidad o debilitamiento en relación a la cena del Señor, que vamos a celebrar en minutos. Y voy a leer 1 Corintios 11, 27, de manera que el que coma el pan y beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Palabras del apóstol Pablo para esta iglesia con demasiados problemas, palabras proféticas, diciéndole Pablo por qué muchos estaban en esa situación. No significa que si alguien está enfermo cae en esta categoría. Pero sí, Pablo menciona aquí la categoría del Salmo 32, de personas que no estaban siendo sensibles y arreglando sus cuentas con Dios. Y David, y creo que a todos nos pasa,
pensó que podía controlar el pecado y sus consecuencias. Pensó que era posible controlar las consecuencias del pecado sin confesar, pero obviamente que no. Es parte del autoengaño de nuestros corazones. Así que el creyente que endurece su corazón, de alguna forma debilita su propia vida. Es decir, produce un boicot contra su propia vida espiritual. Sin dudas, estos síntomas se dan en un verdadero creyente. En un verdadero creyente podemos ver que ya no puede disfrutar del pecado, por lo menos como antes, versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Esa es la experiencia, triste por cierto, pero de un verdadero creyente, porque está intentando disfrutar de algo que ya no puede, porque ya no mora en tinieblas. Así que encontramos al creyente debilitado, y es parte del propósito de este salmo advertirnos a nosotros. Y luego, versículos 5 y 7, el creyente determinado. Es decir, David narra cómo recuperó su contentamiento. No nos dejaría en esa situación sin esperanza. Él nos muestra aquí cómo él recuperó la libertad espiritual. Versículo 5. Dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Selah. Debe llegar el momento de una santa determinación. ¿Cómo se llama en la Biblia esa santa determinación? Se llama confesión. Y es el gran tema de este salmo. Es lo que vemos en la expresión dije. Versículo 5, dije, esa expresión dije, confesaré mis transgresiones al Señor, es David hablándose a sí mismo, casi como David tomándose por la ropa y diciendo, ahora lo harás, obligando a su alma a ir a la fuente de gozo y perdón. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Hablándose a sí mismo, dice, voy a arreglar mis cuentas con Dios ya, no importa cuál sea el precio. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. La idea que comunica esta confesión bíblica es ponerse del lado de Dios contra el pecado. Básicamente es eso. Versículo 6 dice, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. David nos aconseja no como un rey que todo lo sabe, sino como un pecador que ha sido herido en el campo de batalla de la vida espiritual, y nos aconseja sobre este asunto tan sensible que es el pecado en la vida de un creyente. Y lo que nos aconseja aquí es que no deberíamos especular con el perdón de Dios. No vayas a especular con el perdón de Dios. Es decir, premeditadamente jugar con la idea de que uno puede hacer ciertas cosas porque Cristo ya cubrió con su sangre todas esas maldades. Es un camino peligroso. Y lo que nos dice aquí David es que hay un tiempo para arrepentirnos. Luego Dios podría tomar otras medidas con su pueblo. Observen. Dice que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Es decir, está hablando de creyentes. Santos allí es un sinónimo de un creyente. Hebreos 12 dice que la ausencia de la corrección es señal que Dios no es nuestro Padre. Dice así Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama
disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué bendición son los azotes del Padre. Amén. Hermosos, ¿no? Ahí no hay ningún amén. No son hermosos, son necesarios. Son necesarios por nuestra tremenda capacidad de autoengaño y de irnos al pecado. Y es por eso que el Padre lo sabe y el Padre sabe cómo educar a sus hijos. Es señal que Él nos ama cuando nos corrige. Lo vemos en 1 Corintios 5, en 1 Corintios 11, cómo Dios actuó sobre su iglesia, inclusive dándole muerte a algunos que no querían abandonar su pecado. Así que lo más sabio, según nuestro texto de hoy, es buscar el perdón de Dios a tiempo y experimentar libertad y recuperar el gozo que menciona el versículo 7. Dice, tú eres mi escondedero o refugio, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Qué preciosa experiencia pasar de la culpa, de esos sentimientos de muerte, a esta expresión que vemos aquí, a esta experiencia. De la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Saben, doy gracias al Señor por algo que en mis primeros días de creyente me enseñaron. Algunos buenos amigos me enseñaron lo siguiente, y si de todo el sermón recordás solo esto, gloria a Dios. Me dijeron que mi confesión debía ser inmediata. Es decir, mi confesión debía ser inmediata. Si yo soy consciente que he pensado, que he dicho algo, que he hecho algo, que no he hecho lo bueno, en el momento que yo tengo conciencia de eso, yo debo decirle a Dios perdón y mantener mis cuentas claras con el Señor. Y si he pecado, debo confesarlo a Dios inmediatamente. Es lo que expresa el apóstol Juan en su primera carta, versículo 9 del capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, la idea de confesar es lo contrario de ocultar. Confesar es sacar, decir lo mismo que Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y ahí viene la liberación. Por la confesión. Es el mismo asunto que vemos en el Salmo 51, que vemos a David confesando. Ahí sí, concretamente sabemos que fue por el pecado de Betsabé. Y lo que entendemos al leer el Salmo 51 es que David confiesa, no minimiza el pecado, no lo justifica, no se victimiza. No hay perdón de Dios para alguien que toma estos atajos, victimizándose, justificándolo, minimizándolo. No, hay que confesarlo como Dios realmente lo ve. Dios lo ve como algo detestable ante su santa naturaleza. Dice el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí está el corazón de un creyente que es alabado en la Biblia, el corazón de David. Este es el corazón de David, que es un modelo de corazón para todos los cristianos. Es ese deseo de ser limpiado para estar bien con Dios. Entonces, cuando el creyente está determinado a confesar y a apartarse de su pecado, confiando en la gracia de Dios y en el poder de Dios, entonces recibe lo que dice David aquí, versículo 5. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Esa es su determinación. Y luego dice, tú perdonaste la culpa de mi pecado. Eso es precioso. Eso es precioso. Estar
bien, alineado con el Señor. Así que el creyente es definido en los versículos 1 y 2. El creyente podría debilitarse cuando baja la guardia en contra del pecado, versículos 3 y 4. El creyente determinado a arreglar sus cuentas con el Señor, 5 y 7. Y finalmente 8 al 11. El creyente que ha sido entrenado en este caminar con el Señor, ahora está discipulando a otros. Existen dos posiciones acerca de quién habla en los versículos 8 y 9. Si usted consigue, no sé, 4 o 5 comentarios de Salmos, probablemente no se pongan de acuerdo entre los comentaristas. ¿Quién habla? Bueno, evaluando las alternativas y según el contexto, me inclino a que es David y no Dios quien habla. Y es por eso que el cuarto punto es el creyente discipulando. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Es decir, un confeso arrepentido. David, un creyente restaurado ya, se dirige a personas que pueden estar en la misma situación que él estuvo, luchando con Dios y resistiéndose ahí al arrepentimiento. Así que David en cierta forma está discipulando como un pastor de la nación por medio de su fracaso, advirtiendo, disuadiendo, discipulando, en fin, enseñando por medio de su experiencia. Y esto es discipulado, es exactamente lo que está haciendo David, ayudar a otros creyentes en su caminar con Dios. David está discipulando a la nación en relación a Dios. Tiene interés en esto, que es la santidad de Dios. Y este discipulado debe tener este orden teológico. Enseña a amar a Dios. Enseña en consecuencia a amar al prójimo. Enseña a temer a Dios. Y enseña la gracia de Dios cuando pecamos. Y ese es el circuito que vamos a vivir toda nuestra vida cristiana. Toda nuestra vida cristiana será amar a Dios, amar al prójimo y cuando fallamos, apropiarnos de la gracia de Dios para no autocondenarnos, sino seguir caminando con este amado Dios y Salvador. Su amor es eterno. Por eso su gracia es continua. Es una relación de consejería humilde. Versículo 8 dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Aquí vemos la sinceridad de David para guiar a otros. Y el versículo 9 es muy elocuente. Es muy elocuente y es muy irónico en un sentido. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluye brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Una traducción libre diría, déjame ayudarte, déjame ayudarte. No seas duro de entendimiento, como estos animales, que necesitan brida y freno, necesitan cohección para actuar. Dice el profesor David Gundersen en su nota de este salmo en la Biblia, Gracia y Verdad, y la cito, dice, los pecadores arrepentidos que han experimentado tanto el calor de la disciplina de Dios como el fresco viento de su gracia, tienen una historia que contar. El salmista perdonado no es tímido, insta a los lectores a abandonar su ceguera y someterse a la gracia divina. Observen, dice, no seáis como estos animales. Es como David se autoevaluó en el periodo que él vivió, el versículo 3, mientras callé, yo fui como ese mulo o como ese caballo. Yo fui así.
Pero el Salmo concluye de una forma preciosa y con esperanza, pero con un gran contraste. Versículo 10. Muchos son los dolores del impío, pero el que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Este salmo, recuerden, comenzó con felicidad, el gozo del perdón. Luego hay una parte del salmo que se empaña un poco por el pecado, hay sufrimiento y tristeza, y finalmente concluye en alabanza. Es preciosa la ruta de este salmo. Hay esperanza si estás en el medio del salmo, porque tu vida no terminó. Podrías terminar alabando al Señor. Porque si hay algo que el pecado te habla y te habla y te habla, es que no hay esperanza, que Dios no te ama más, que ni te acerques a Él, que sos un perdido, que ya no hay más gracia. Es una mentira de Satanás. Y este salmo lo comprueba. David sí que pecó en serio. Y quizás es exponencial el pecado de David para darnos esperanza a todos nosotros que quizás no lleguemos a ese nivel de pecaminosidad, pero en fin, es pecado. Hay esperanza. Un salmo de David. 1000 años después nacería un niño de la familia de David, a quien él no conoció en vida. No nacería en un palacio, no nacería en el palacio de David, sino en un pobre pesebre. A diferencia de David, este descendiente de David nacería sin pecado. Era el mismísimo Hijo de Dios en carne. Y en la plenitud de su vida, ese joven moriría en una cruz romana. Para David eso es futuro, para nosotros es pasado, para Dios es eterno. La cruz estuvo siempre presente en la mente de Dios. Y es lo que celebramos ahora en la Cena del Señor. El plan redentor del Señor. Podemos alabar a Dios y decir: oh gloriosa cruz, me enseñas que por tu morir, yo puedo vivir.